¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra sección Hablando de Libros. Hoy tenemos el placer de contar con uno de nuestros autores, José Luis López, autor del libro Esperanza del Pasado, y su servidora Adriana Salazar, editora en Imagen de Mal. Platícanos, ¿qué te inspiró a escribir tu libro? Tuve la suerte de nacer cuando la televisión estaba en embriones. Obviamente no había los adelantos tecnológicos actuales y la familia platicaba, hablaba, pero hablaba pues, con su acento rural, como fueron mis orígenes. Entonces te van nutriendo de historias. Te platican del tío que acostumbraba a tomar algún rebaño ajeno, de aquellos que eran buenos para la fiesta, buenos para el tequila, buenos para las muchachas. Entonces todas esas historias te van llenando de sueños y quieres algún día poderlo verter y además pues con su habla original de ellos. Entonces todos esos elementos de vida fueron los que me permitieron en mis experiencias entrelazarlas a través de todos esos recuerdos, de esos recuerdos del pasado, que son los que te nutren y te hacen forjar una esperanza de una vida feliz. Entonces, estos recuerdos, estas vivencias son las que me inspiran. Tuve un abuelo que se dedicó, yo ya no lo conocí, pero sabía sus antecedentes, así como te lo comento, bueno para la fiesta, bueno para la muchacha, bueno para la cabalgadura, era buen charro. Entonces, iba desde el Valle del Mezquital hasta la Huasteca. Se tardaban 3 o 4 semanas arriando ganado. Arriaban ganado, llevaban granos, traían aguardiente y a veces, como fue época prerevolucionaria, pues llevaban algunas otras cositas por ahí guardadas y traían otras cositas. Entonces todas esas vivencias, que eran vivencias, aventuras, a veces no muy felices, pero pues por ahí algún día se trae alguna hermosa mujer de allá de la Huasteca, aún teniendo por acá algunos quereres, y entonces esos grandes amores se vuelven tragedias, como siempre. Entonces ahí están implícitas todas las historias y las vivencias que las tuve desde ser un monaguillo, de deambular por los monasterios donde yo nací y que estaban llenos de leyendas. Y nosotros como escuincles pues fabricábamos más leyendas, no para platicarlas, sino que si veíamos que algunas parejitas se desperdigaban por ahí por el convento, pues te subías la sotana y ya amanecía el monje enano sin cabeza, que después todos hablaban, o llegabas y arrastrabas una cadena. Esas vivencias, eso es lo que nutrió el libro. Y bueno, el libro podemos leerlo completito o en partes, porque siempre está dividido en un relato, ¿verdad? Podemos entender el libro en cada capítulo o de manera completa. Sí, yo creo originalmente partí de una serie de cuentos que yo iba entretejiendo y ahí es donde involucro al abuelo para que él sea el hilo conductor. Y parte en un momento de gran soledad que se encuentra después de haberse evadido de un presidio muy importante que casi no lo conocemos los mexicanos, pero era un verdadero infierno, allá las haciendas tabacaleras, donde por 50 pesos el gobernador de mi estado vendía al que se emborrachaba, al que tenía novias, al que llevaba un gallo. Entonces era terrible cómo se transformaba la vida y en un momento de soledad, después de esas soledades que te penetran, no sabemos si
¿Qué es la soledad? ¿Estar solo o estar ausente de ti? Claro. Y es cuando te vienen los recuerdos, y esos recuerdos son los que te van nutriendo la vida para salir con una esperanza de vida. José, por favor, cuéntale a nuestro auditorio en qué etapa de tu vida realizas el libro. Bueno, ya yo tengo años de escritor y endiabladamente lector. Entonces fui forjando por ahí pequeñas historias, pero llega un momento en el cual pues reflexionas que todas esas historias o todas esas vivencias, todos esos recuerdos, es necesario plasmarlos. Para mí resultó muy difícil porque yo enfermé, tuve un trasplante de hígado muy delicado, entonces me costaba trabajo escribir, pero esa ilusión de transmitir estas vivencias me hicieron entretejerlas, que a lo mejor en forma pícara, pero a lo mejor en forma muy tierna, en una forma, los que saben, como tú, piensan que hasta es una narrativa poética. Pero quedó trunco porque me puse bastante enfermo y tuve un trasplante de hígado. Pero la vida, además de darte esa esperanza, yo creo que te da muchas bendiciones y te transforma interiormente. Y a los 4 meses de trasplantarme, terminé el libro. Ahorita tengo 10 meses de haber sido trasplantado, por eso me ven un poco triste, un poco nostálgico, con el mayor cariño del mundo, esas ansias de vivir que no se van a acabar. Y que además les recomendamos el libro porque lo pueden leer. Este entusiasmo se refleja en el libro. Ahora, por último, por favor, cuéntanos cuáles son los personajes más emblemáticos de tu obra y por qué los describes como los describes. Bueno, Néstor es el personaje central, el que parte y hace un recorrido elíptico donde se va trabajando toda su juventud hasta una zona de alto conflicto y de ahí regresa para mostrar lo que fue esa vivencia de nuestro México triste, terrible, parte del porfiriato, pero en un microcosmos, lo que era la verdadera esclavitud de nuestro país. Sabemos de los yaquis que fueron exterminados en los campos henequeneros de Yucatán, pero no sabemos qué es lo que sucedió en las haciendas tabacaleras del Papaloapan, de allá de Valle Nacional o Valle de la Muerte. Pero también tenemos muchos personajes, aquel chamán que le da muchas enseñanzas a Néstor, o personajes de la calle, los merolicos que hablan, ese merolico que pues hasta vendía píldoras de fertilidad, de fidelidad, pero nada más que eran supositorios que había que aplicarlos a los maridos que eran infieles. Personajes como el padre cariñoso, picarón, aventurero, pero con esa ternura para tratar a las plantas, a las flores, a los niños, a contarles historias. Esas madres que aparentemente abnegadas, pero que tienen ese coraje interno para salvar a la familia, salvar hasta los que habían cometido asesinatos. O sea, todas esas historias que brotan y que son muy comunes para cada uno de nosotros, muy comunes de esas vivencias extremas que hemos tenido y de esos grandes recuerdos, esos recuerdos que no nos debemos dejar en el saco del pasado y abandonados. Esas vivencias de niños, esas vivencias que nos dieron los sueños cuando teníamos la completa libertad y que al ir trazando esos sueños y alcanzarlos en un futuro es lo que nos da esperanza de vida. ¿Para qué? Simplemente
para ser felices. Y por último, dinos, ¿qué le recomiendas a los autores? Que se atrevan a escribir, ¿por qué? Todo lo que viene no es mucha ciencia, escarba de tu pasado, escarba aquí, si es doloroso, ponlo por escrito, si es alegre, compártenos, si es feliz, pues nos vas a dar una enseñanza, por favor, transmita. Necesitamos de la vivencia de cada ser humano que quede plasmada para la posteridad, pero es parte de la curación, es parte de la narración, no es una terapia, es una forma de vida. Así es que totalmente invitados a vivir la vida escribiendo y leyendo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por tu enorme gentileza. Esta editora es una... Un placer tenerte. Hasta la próxima.